Lárguese como todos los demás. No necesito su compasión ni sus servicios. Rugió Diego Tavares, arrojando la solicitud de empleo al suelo. Sus ojos, inyectados en sangre por otra noche sin dormir, fulminaron a la mujer que permanecía inmóvil frente a su escritorio. ¿Acaso no ha oído las historias? ¿El viudo despiadado que hace huir a todos sus empleados? ¿El hombre que murió junto con su esposa pero olvidó dejar de respirar? El despacho, sumido en penumbras a pesar de ser mediodía, parecía tragar la poca luz que se filtraba entre las pesadas cortinas. Diego se pasó una mano temblorosa por el cabello descuidado, mientras los recuerdos de Amelia lo asaltaban con la misma crueldad de siempre. 362 días sin ella. Un infierno autoimpuesto del que no quería, ni merecía, escapar. La joven frente a él, Valentina Rojas, recogió con calma el papel del suelo. No había miedo en sus ojos, solo una determinación serena que irritó aún más a Diego. Señor Tavares, con todo respeto, no vine por compasión, respondió ella con voz firme. Necesito el trabajo y usted necesita una cocinera. Es un intercambio justo, nada más. Diego soltó una risa amarga. ¿Un intercambio justo? Nada en esta vida era justo. Si lo fuera, Amelia seguiría viva y él no estaría aquí, convertido en una sombra de sí mismo, atormentando a cualquiera que se atreviera a acercarse. ¿Sabe cuántas cocineras han durado más de una semana en esta casa desde que su voz se quebró? ¿Odiaba esa debilidad desde el accidente? Ninguna. Absolutamente ninguna. Valentina sostuvo su mirada, un desafío silencioso que Diego no había experimentado en meses. Todos a su alrededor caminaban de puntillas, temerosos de provocar su ira, o peor aún, de presenciar el momento en que su fachada de dureza se desmoronara para revelar el dolor crudo que ocultaba. Seré la primera, entonces, declaró ella con una confianza que parecía fuera de lugar en aquel mausoleo de recuerdos que era ahora la mansión Tavares. Diego la estudió con más atención. Valentina no encajaba con la imagen que tenía de alguien desesperado por un trabajo. Su postura denotaba dignidad a pesar de la sencillez de su vestimenta. Sus manos, aunque visiblemente trabajadoras, sostenían el papel con firmeza. Y sus ojos, había algo en ellos que le resultaba perturbador. No era lástima, gracias al cielo. Era algo más difícil de definir, algo que había olvidado cómo enfrentar, comprensión genuina. ¿Por qué?, preguntó abruptamente. ¿Por qué molestarse? Hay decenas de lugares donde una cocinera con experiencia puede trabajar sin tener que lidiar con esto. Hizo un gesto vago que abarcaba tanto el despacho en desorden como a sí mismo. Valentina respiró hondo antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Porque yo también sé lo que es perderlo todo, señor Tavares. La diferencia es que no tuve el lujo de encerrarme a llorar mi pérdida. Tuve que seguir adelante. Sus palabras fueron como un puñetazo físico. Diego se tensó, y por un instante fugaz, una chispa de algo olvidado, indignación, interés, atravesó la niebla de su dolor. No hable de lo que no entiende, advirtió en voz baja, peligrosa. Usted no tiene idea de lo que he perdido. No, no la tengo, concedió ella. Como usted tampoco tiene idea de lo que yo he perdido. Pero aquí estamos, dos desconocidos, cada uno cargando su propio peso. La diferencia es que yo estoy dispuesta a cocinar para usted mientras lo hace. El silencio que siguió fue diferente. No era el vacío acusatorio que solía envolverlo, sino algo cargado de una tensión distinta. Diego se encontró sin palabras, una sensación olvidada para quien había sido, antes de la tragedia, un negociador temido y respetado en el mundo empresarial. ¿Qué sabe cocinar?, preguntó finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. Una leve sonrisa, apenas visible, suavizó el rostro de Valentina. No era una sonrisa de victoria, sino de reconocimiento, como si hubiera identificado algo en el que ni siquiera Diego sabía que aún existía. Todo lo que necesite, señor Tavares. Especializada en comida que alimenta algo más que el cuerpo. Diego desvió la mirada, incómodo ante la metáfora apenas velada. No busco terapia en un plato de comida, señorita Rojas.
No ofrezco terapia, señor Tavares. Solo buena comida. Sus ojos volvieron a encontrarse y Diego sintió algo removerse en su interior, como escombros que se desplazan tras mucho tiempo inmóviles, revelando que todavía hay vida sepultada debajo. Tiene una semana a prueba, dijo bruscamente, levantándose para dar por terminada la conversación. Mi ama de llaves le mostrará su habitación y la cocina. Valentina asintió, manteniendo su compostura. No se arrepentirá. Ya lo estoy haciendo, murmuró él cuando ella salió del despacho, pero su voz carecía del filo habitual. Se acercó a la ventana y descorrió ligeramente la cortina, permitiendo que un rayo de sol entrara por primera vez en meses. Observó a Valentina mientras cruzaba el jardín descuidado junto a la anciana señora Gutiérrez, la única del personal original que había resistido su transformación en un tirano. Diego sintió el peso familiar de la alianza de matrimonio en su dedo. La hizo girar, un ritual inconsciente que repetía cuando se sentía amenazado. No hay espacio para nadie más, Amelia, susurró al recuerdo de su esposa. No después de lo que hice. Pero algo había cambiado, imperceptible como el primer crujido de hielo al comienzo del deshielo. En una casa donde el tiempo parecía haberse detenido, la llegada de Valentina marcaba el movimiento de un reloj que todos creían parado para siempre. El aroma fue lo primero que notó. Un perfume cálido y reconfortante que serpenteaba por los pasillos de la mansión, colándose bajo la puerta de su despacho, invadiendo la fortaleza de soledad que había construido tan meticulosamente. Diego levantó la mirada de los documentos que fingía revisar. Su estómago reaccionó con un gruñido traicionero. No recordaba la última vez que había sentido apetito genuino. La puerta del despacho se abrió sin el aviso previo que todos sus empleados habían aprendido a dar por temor a su reacción. La cena está servida, señor Tavares, anunció Valentina, de pie en el umbral con un delantal sobre su sencillo vestido gris. Su rostro, iluminado por la luz del pasillo, contrastaba con la oscuridad en la que él se refugiaba. Le dije a la señora Gutiérrez que cenaría aquí. Como siempre. La señora Gutiérrez me informó de sus instrucciones, respondió Valentina con calma. También me dijo que hace 8 meses que no usa el comedor. Creo que es tiempo de cambiar eso. Diego la miró como si hubiera sugerido escalar el Everest en calzoncillos. ¿Acaso no le explicaron las reglas de esta casa? Yo no doy explicaciones a mis empleados, son ustedes quienes siguen mis órdenes. Valentina no retrocedió ni un milímetro. Con todo respeto, señor, la comida que he preparado no está diseñada para ser comida sobre papeles de trabajo. Necesita espacio, servicio adecuado y, preferiblemente, alguien sentado correctamente frente a ella. ¿Me está dando órdenes en mi propia casa? Diego se levantó, esperando intimidarla con su altura y su tono cortante. Le estoy ofreciendo hacer su trabajo correctamente. Usted puede hacer lo mismo con el suyo bajando a cenar, o puede quedarse aquí y permitir que el primer plato decente preparado en esta cocina en meses se desperdicie. Su elección. La palabra elección resonó en la mente de Diego. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le presentara una verdadera opción, en lugar de plegarse a sus exigencias por miedo o lástima? Valentina dio media vuelta, sin esperar respuesta, dejando la puerta abierta. Diego permaneció inmóvil, dividido entre la indignación y una curiosidad que creía extinta. El aroma seguía tentándolo, evocando recuerdos de tiempos más felices, de cenas compartidas, de risas que ahora parecían pertenecer a otra vida. Esto es ridículo, masculló, pero sus pies ya se movían hacia la puerta. Se detuvo en el pasillo, escuchando el tintineo de cubiertos proveniente del comedor. Algo en ese sonido cotidiano, casi olvidado, lo atrajo como un imán. El comedor principal, antes escenario de animadas reuniones y cenas de negocios, parecía un escenario fantasmal. La enorme mesa de roble, que podía acomodar a 20 comensales, estaba dispuesta solamente para uno, en la cabecera. La vajilla fina que Amelia había seleccionado con tanto cuidado relucía bajo la luz de candelabros encendidos. Una sola copa de cristal esperaba ser llenada. Valentina estaba de pie junto a la mesa, serena y profesional, como si servir cena a un hombre que había aterrorizado a todo su personal fuera la cosa más natural del mundo.
Siéntese, por favor, dijo con suavidad. La sopa se enfría. Diego avanzó como un sonámbulo, deteniéndose al ver el retrato de Amelia que dominaba una de las paredes. Sus ojos, pintados con extraordinario detalle, parecían seguirlo, interrogantes. Ella tenía razón, sabe, murmuró, sin ser consciente de haber hablado en voz alta. Amelia siempre decía que nunca debí construir un comedor tan grande. Nos sentiremos como en lados opuestos de un océano, solía bromear. Fue apenas un destello de vulnerabilidad, pero tan pronto como las palabras abandonaron sus labios, Diego se tensó, horrorizado por haber compartido ese recuerdo íntimo. Valentina, sin embargo, no mostró sorpresa ni aprovechó el momento para ofrecer condolencias vacías. Los espacios grandes pueden ser acogedores con las personas adecuadas, comentó, sirviéndole un caldo humeante cuyo aroma intensificó el hambre que Diego había negado durante tanto tiempo. Y solitarios incluso en la habitación más pequeña cuando falta quien importa. Diego la miró, desconcertado por su respuesta, libre de la lástima que tanto detestaba. ¿Dónde aprendió a cocinar?, preguntó, cambiando abruptamente de tema mientras tomaba asiento, incómodo pero rendido ante la situación. Con mi abuela, principalmente, respondió Valentina mientras ajustaba meticulosamente la disposición de los cubiertos. Luego en el restaurante El Rincón de Alma hasta que cerró. Cocinar es mi manera de hablar cuando las palabras no son suficientes. Diego tomó la cuchara, vacilante. El primer sorbo del caldo hizo que cerrara los ojos involuntariamente. Era como si algo en su interior, congelado durante casi un año, comenzara a derretirse lentamente. Está aceptable, murmuró, aunque ambos sabían que era la mejor comida que había probado en meses. Valentina asintió, sin mostrar satisfacción ni orgullo excesivo. Se limitó a esperar, de pie a una distancia respetuosa. Puede retirarse, dijo Diego tras unos momentos, incómodo bajo su mirada serena. No necesito que me observe mientras como. Como desee, señor, respondió ella, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, añadió, el segundo plato está listo para servirse cuando termine la sopa. Permítame saber cuando está preparado. Diego asintió distraídamente, concentrado en el sabor reconfortante que ahora inundaba sus sentidos. Cuando levantó la mirada, Valentina ya no estaba, pero su presencia parecía permanecer en el ambiente, como una nota musical que sigue vibrando después de que el instrumento ha dejado de sonar. En la soledad del comedor, enfrentado al retrato de Amelia, Diego sintió que las paredes cuidadosamente construidas de su aislamiento habían sufrido la primera grieta. No era una apertura voluntaria, sino una invasión sutil, a través del aroma de una sopa casera, a través de una voz que no temblaba ante su dureza, a través de ojos que parecían ver más allá de la coraza de amargura. No funcionará, sea lo que sea que intente, murmuró hacia el retrato de su esposa. No existe vuelta atrás después de lo que pasó, después de lo que hice. Pero mientras saboreaba cada cucharada de aquel caldo, una parte de él, enterrada bajo capas de culpa y dolor, comenzaba a preguntarse si quizás, solo quizás, existía un camino diferente al autocastigo perpetuo. Un camino que podría empezar, extrañamente, con una simple cena servida por una mujer que se atrevía a desafiarlo en su propia casa. Y esa posibilidad, más que cualquier otra cosa, era lo que realmente lo aterrorizaba. Los días siguientes establecieron una rutina que alteró sutilmente la atmósfera de la mansión. Diego seguía siendo distante, a veces cruel con sus palabras, pero ya no pasaba todas las horas encerrado en su despacho. Las comidas se convirtieron en un ritual silencioso pero constante, donde Valentina servía elaborados platos que él fingía recibir con indiferencia. El personal de la casa, reducido tras las múltiples renuncias de los últimos meses, observaba el cambio con cauta esperanza. La señora Gutiérrez, quien había sido testigo del descenso de Diego al abismo tras la muerte de Amelia, fue la primera en notar cómo el patrón comenzaba a prestar atención a detalles que había ignorado por meses. Una mención sobre el jardín descuidado, una pregunta sobre las facturas pendientes, incluso un comentario sobre el clima que no estaba cargado de amargura. Al quinto día, mientras Valentina preparaba una tarta de manzana en la amplia cocina de la mansión, Diego apareció en el umbral. Era la primera vez que entraba allí desde el accidente.
Ese espacio había sido el favorito de Amelia, quien a pesar de su posición social, disfrutaba cocinar para ocasiones especiales. Valentina, concentrada en su tarea, no advirtió su presencia inmediatamente. Diego la observó trabajar, notando la gracia de sus movimientos, la precisión con que sus manos manejaban los ingredientes. Había algo hipnótico en verla crear algo tan simple y a la vez tan significativo como un postre. Amelia también hacía tarta de manzana, dijo finalmente, sobresaltándola. Valentina se volvió, con las manos cubiertas de harina. Lo siento, no sabía que... No es un reproche, aclaró él, sorprendiéndose a sí mismo con la suavidad de su tono. Solo una observación. Un silencio cargado de significado flotó entre ellos. Era la primera vez que Diego mencionaba a su esposa voluntariamente, sin que el dolor tiñera inmediatamente sus palabras. ¿Cómo era la suya?, preguntó Valentina con cuidado, regresando a su tarea pero manteniendo la conversación. Diego se apoyó contra el marco de la puerta, dividido entre la costumbre de cortar cualquier intento de hablar sobre Amelia y un extraño deseo de compartir un recuerdo que, por primera vez, no estaba teñido exclusivamente de pérdida. Añadía canela y nuez moscada. Decía que el secreto estaba en equilibrar la dulzura con un toque de especias inesperadas, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Le quedaba perfecta. Valentina asintió, absorbiendo la información sin ofrecer comparaciones ni trivialidades. Puede intentarlo así, si lo prefiere. Diego se tensó, como si la sugerencia fuera una traición a la memoria de Amelia. No. Hágala a su manera. Se produjo otro silencio, pero este tenía un matiz diferente, como si ambos navegaran por aguas desconocidas, buscando el equilibrio entre el respeto al pasado y la tímida posibilidad de un presente distinto. El personal comenta que está buscando un nuevo jardinero, dijo Valentina mientras extendía la masa con cuidado. El jardín era hermoso, según me han dicho. Lástima verlo tan descuidado. Diego frunció el ceño, detectando algo más que una simple observación. ¿También tiene experiencia en jardinería, además de en cocina? Valentina sonrió levemente, sin apartar la vista de su trabajo. No, pero conozco a alguien que sí. Mi padre ha sido jardinero toda su vida. Ahora está retirado, pero estoy segura de que conoce personas calificadas. No necesito caridad familiar, señorita Rojas, espetó Diego, su tono endureciéndose nuevamente. No es caridad ofrecer un contacto profesional, señor Tavares, respondió ella con la misma calma imperturbable que lo había desarmado desde el primer día. Es simplemente, vida. Personas conectando con otras personas. Diego la observó, notando por primera vez detalles en los que no se había permitido reparar, la determinación en su postura, la dignidad con que realizaba incluso las tareas más mundanas, y sobre todo, la ausencia de esa mezcla de miedo y lástima con que todos lo trataban desde la tragedia. ¿Por qué está realmente aquí?, preguntó abruptamente. Y no me diga que es solo por el trabajo. Valentina detuvo sus movimientos y lo miró directamente. Estoy aquí porque todos merecemos una segunda oportunidad, señor Tavares. Incluso cuando creemos que no. La simplicidad y profundidad de su respuesta lo dejaron sin palabras. Usted no me conoce, logró decir finalmente. No sabe lo que he hecho. No, no lo sé, concedió ella. Pero conozco el dolor. Y sé que a veces nos castiga más cruelmente que cualquier juez externo. Diego sintió que algo se rompía dentro de él, una fisura en el muro que había erigido entre su corazón y el mundo. Por un instante aterrador, estuvo a punto de decirlo todo, la discusión con Amelia antes del accidente, las palabras que nunca podría retirar, la culpa aplastante que lo consumía cada día. Pero el momento pasó, y el muro se reconstruyó, aunque ya no con la misma solidez. La semana de prueba termina mañana, dijo, cambiando abruptamente el tema. Puede quedarse. Su comida es aceptable. Valentina asintió, reconociendo el cumplido oculto tras su tono brusco. Gracias, señor Tavares. Diego se giró para irse, deteniendo sus pasos cuando ella añadió. El jardín de rosas necesita atención urgente.
Las plantas aún están vivas debajo de todo ese abandono. Solo necesitan que alguien crea que vale la pena salvarlas. Él no respondió, pero mientras se alejaba, las palabras de Valentina resonaban en su mente, junto con el recuerdo de Amelia entre aquellas rosas, sonriendo bajo el sol de verano. Ajena al destino que los aguardaba y a la tormenta que se gestaba entre ellos. Esa noche, por primera vez en meses, Diego se permitió abrir el cajón donde guardaba los álbumes de fotos. No para torturarse con lo perdido, como hacía ocasionalmente en sus peores momentos, sino para recordar cómo había sido realmente Amelia, no un fantasma acusador, sino una mujer que había amado la vida y que, estaba seguro, habría detestado ver en qué se había convertido. Mientras pasaba las páginas, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que, solo días atrás, habría rechazado como una traición imperdonable a la memoria de su esposa. Tal vez, solo tal vez, la forma de honrar a Amelia no era sumergirse en una miseria eterna, sino encontrar el valor para vivir de nuevo. Y quizás, la extraña e inesperada presencia de Valentina en su casa no era casualidad, sino la oportunidad que no sabía que necesitaba. Un mes después de la llegada de Valentina, la mansión Tavares comenzaba a despertar de su letargo. El cambio no era evidente para un observador casual, pero para quienes habían vivido en aquel mausoleo de recuerdos, la diferencia resultaba tan notable como el primer brote después de un largo invierno. El señor ha pedido que revisemos los salones principales, comentó la señora Gutiérrez mientras supervisaba la limpieza matutina, un temblor de emoción en su voz cansada. Dice que es hora de darles uso. Valentina, ocupada preparando el desayuno, asintió sin mostrar sorpresa. A diferencia del resto del personal, ella esperaba este momento. Lo había visto gestarse en los pequeños detalles, Diego pasando más tiempo fuera de su despacho, haciendo preguntas sobre el funcionamiento de la casa, e incluso, el día anterior, deteniéndose frente al jardín de rosas con una expresión pensativa. El tiempo lo está ayudando a sanar, respondió simplemente. La señora Gutiérrez la miró con una mezcla de admiración y curiosidad. En 2 semanas has logrado más que todos nosotros en meses. ¿Cómo? Valentina continuó batiendo la masa de panqueques con movimientos precisos y rítmicos. No he hecho nada extraordinario, señora Gutiérrez. Solo he sido persistente. Ha sido mucho más que eso, niña, replicó la anciana, bajando la voz. Has sido valiente. Todos temíamos enfrentar su dolor, su ira. Tú lo has mirado directamente, sin pestañear. Valentina detuvo sus movimientos y consideró las palabras de la mujer mayor. Era cierto que no había retrocedido ante la amargura de Diego, pero no lo consideraba un acto de valentía. Para ella, simplemente no había otra forma de vivir. El dolor, propio o ajeno, no se cura evitándolo. Cada persona tiene su momento para volver a vivir, dijo finalmente. El señor Tavares solo necesitaba un recordatorio de que ese momento podía ser ahora. La conversación se vio interrumpida por la llegada del aludido. Diego entró en la cocina con paso decidido, vestido con un traje oscuro perfectamente cortado, tan diferente de la apariencia descuidada que había mantenido durante casi un año. Su barba estaba recortada y su cabello, aunque aún largo, había recuperado su brillo y orden. La señora Gutiérrez murmuró una excusa y se retiró discretamente, dejándolos solos. Buenos días, saludó él, deteniéndose junto a la isla central de la cocina. Huele bien. Valentina le dedicó una sonrisa breve pero genuina, la clase de gesto que se había ganado el derecho de ofrecer tras semanas desmontando meticulosamente las barreras de Diego. Panqueques de arándanos. Estarán listos en 5 minutos. Diego asintió, y luego, como quien se lanza al vacío, añadió. He decidido organizar una cena. Este fin de semana. La noticia no tomó a Valentina completamente por sorpresa, pero el hecho de que Diego lo anunciara con tanta determinación era significativo. ¿Cuántos invitados?, preguntó, manteniendo la conversación en el terreno práctico. Alrededor de 30 personas, respondió él, y tras una pausa cargada de significado, añadió, socios comerciales principalmente. Es hora de retomar algunas responsabilidades. Lo que no dijo,
pero ambos entendieron, era que esta cena representaba su primer paso real hacia el mundo exterior, después de meses de autoexilio. Prepararé un menú para su aprobación esta tarde, ofreció Valentina, volteando hábilmente un panqueque dorado. Diego la observó trabajar, notando la gracilidad de sus movimientos, la concentración en su rostro. Algo en esa dedicación le resultaba entrañablemente familiar y, al mismo tiempo, completamente nuevo. De hecho, dijo finalmente, hay otro asunto que quería discutir con usted. Valentina lo miró, intrigada por el tono cauteloso en su voz. Me gustaría que asistiera a la cena. No como parte del personal, sino como una invitada. La sorpresa hizo que Valentina casi dejara caer la espátula. De todas las evoluciones que había presenciado en Diego durante estas semanas, esta invitación era quizás la más inesperada. Señor Tavares, yo. Diego, le interrumpió él. Creo que, al menos en privado, podríamos dejar las formalidades. El cambio era tan significativo como la invitación misma. Durante semanas, a pesar de la creciente comodidad entre ellos, había mantenido la distancia que su posición como empleador dictaba. Diego, repitió ella, saboreando la extraña intimidad que creaba el uso de su nombre. No creo que sea apropiado que me mezcle con sus invitados. Son personas importantes y yo soy alguien a quien respeto, completó él. Y a quien debo más de lo que puedo expresar. Valentina sintió un calor inesperado extenderse por su pecho ante aquellas palabras. En el mes que llevaba trabajando en la mansión, había aprendido a interpretar los silencios de Diego, a leer entre líneas de sus frases cortantes. Pero este reconocimiento directo era algo completamente nuevo. No me debe nada, respondió con suavidad. Le debo la posibilidad de ver más allá del dolor, dijo él, con una honestidad que sorprendió a ambos. Y quiero que esté allí, cuando dé este primer paso. La vulnerabilidad en su petición era imposible de ignorar. No era una orden de su jefe, era casi una súplica de un hombre que, tras meses de aislamiento, se enfrentaba al mundo nuevamente y buscaba un punto de apoyo, un rostro amigo entre la multitud. Está bien, accedió finalmente. Asistiré. El alivio en el rostro de Diego fue tan evidente como fugaz, rápidamente enmascarado bajo su habitual compostura. Excelente, respondió, recuperando su tono formal. La señora Gutiérrez se encargará de que tenga lo necesario. Si necesita un vestido apropiado o cualquier otra cosa, dígale que lo disponga. Valentina asintió, consciente de que este ofrecimiento no era una cuestión de caridad, sino de practicidad. Ambos sabían que su modesto guardarropa no incluía atuendos para una cena formal con la élite empresarial. Gracias, dijo simplemente, sirviendo los panqueques en un plato. Aunque tendré que reorganizar mis obligaciones para ese día. No puedo ser cocinera e invitada simultáneamente. Una sombra de sonrisa, la primera que Valentina había visto en él, se dibujó fugazmente en el rostro de Diego. Tengo entendido que el restaurante donde trabajaba cerró. ¿El chef sigue en la ciudad? La perspicacia de la pregunta demostró que Diego había estado prestando más atención de la que aparentaba durante sus conversaciones. Sí, Manuel está dando clases particulares mientras busca un nuevo local, confirmó ella. Contáctelo, indicó Diego. Ofrézcale el doble de su tarifa habitual para que se encargue del menú ese día. Bajo su supervisión, por supuesto. Valentina no pudo evitar una sonrisa completa esta vez. ¿Confía en mí para tomar esa decisión? Confío en su criterio más que en el mío propio en estos momentos, admitió él, con una franqueza que dejaba entrever cuánto habían cambiado las cosas entre ellos. El desayuno continuó en un silencio cómodo, tan diferente de la tensión que había caracterizado sus primeros encuentros. Cuando Diego finalmente se retiró para atender algunas llamadas de negocios, otra señal de su gradual regreso a la vida, Valentina se encontró contemplando su propio reflejo en la lustrosa superficie de la estufa. La mujer que le devolvía la mirada era la misma que había llegado a esta mansión un mes atrás, determinada a conseguir un trabajo que necesitaba desesperadamente. Y sin embargo, algo había cambiado. Un brillo en sus ojos, una suavidad en su expresión que no estaba allí antes. Ten cuidado, se advirtió a sí misma.
No estás aquí para salvarlo y definitivamente no estás aquí para enamorarte. Pero mientras recogía los platos del desayuno, una parte de ella se preguntaba si ya no era demasiado tarde para ambas cosas. El día de la cena llegó con una energía renovada que se sentía en cada rincón de la mansión. El personal, ampliado temporalmente para la ocasión, se movía con un entusiasmo que reflejaba la importancia del evento. Para todos ellos, esta noche marcaba el regreso oficial de Diego Tavares al mundo. Valentina supervisó los preparativos culinarios durante la mañana, trabajando codo a codo con Manuel, su antiguo jefe, quien había aceptado encantado la generosa oferta. El menú, sofisticado pero con toques reconfortantes que ella había insistido en mantener, prometía impresionar incluso a los paladares más exigentes. «Nunca pensé verte en un lugar así», comentó Manuel mientras daba los últimos toques a una salsa. «¿Cómo es trabajar para el viudo despiadado?». La pregunta, aunque formulada con ligereza, tocaba un punto sensible. Valentina se tensó imperceptiblemente. «No deberías creer todo lo que oyes», respondió con cuidado. «Las personas son siempre más complejas que los rumores sobre ellas». Manuel la miró con curiosidad. «¿Te has encariñado con él?», observó, sin malicia pero con evidente sorpresa. «He llegado a respetarlo», corrigió ella, aunque la distinción le parecía cada vez más borrosa incluso a sí misma. Hacia media tarde, satisfecha de que todo estuviera encaminado, Valentina se retiró a su habitación para prepararse. Sobre la cama descansaba una caja grande que no estaba allí esa mañana. Una simple tarjeta la acompañaba, con la inconfundible caligrafía elegante de Diego, una sugerencia, no una imposición. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, Valentina levantó la tapa. El vestido que encontró dentro le arrancó una exclamación involuntaria. Era de un azul profundo, casi como el océano a medianoche, con un corte clásico que prometía elegancia sin ostentación. La tela, un satén suave al tacto, parecía fluir como agua entre sus dedos. Junto al vestido, una caja más pequeña contenía un sencillo pero hermoso collar de plata con un único zafiro que recogía el color del vestido. La generosidad del gesto la conmovió y preocupó a partes iguales. No quería malinterpretar el significado de este regalo, ni permitir que otros lo hicieran. Sin embargo, la delicadeza con que había sido escogido, nada excesivamente lujoso o llamativo, sino algo que reflejaba su propia personalidad. Sugería una comprensión de ella que iba más allá de la relación empleador-empleada. Tras un momento de duda, Valentina decidió aceptar el regalo en el espíritu en que creía que había sido ofrecido, como un gesto de gratitud y respeto, no como un intento de transformarla en algo que no era. Cuando finalmente se miró al espejo, completamente arreglada, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido se adaptaba perfectamente a su figura, realzando su gracia natural sin resultar ostentoso. Había recogido su cabello en un moño sencillo pero elegante, dejando que algunos mechones enmarcaran su rostro. El maquillaje, discreto, resaltaba la profundidad de sus ojos y la suavidad de sus labios. Por un momento, se permitió imaginar cómo habría sido crecer en un mundo donde vestidos como este y eventos sociales fueran parte de su vida cotidiana, en lugar de la lucha constante que había conocido. Pero rápidamente descartó ese pensamiento. Cada paso de su camino, cada dificultad superada, la había convertido en quien era. Y esa mujer, independientemente del vestido que usara esta noche, seguía siendo Valentina Rojas, hija de jardinero y cocinera por vocación. Con esa certeza renovada, se dirigió hacia el gran salón, donde ya se escuchaba el murmullo de las primeras conversaciones y el suave tintineo de copas de cristal. Diego esperaba en el vestíbulo, revisando nerviosamente su reloj. Aunque exteriormente proyectaba la confianza que había sido su sello durante años en el mundo de los negocios, interiormente sentía una ansiedad que no había experimentado en mucho tiempo. Esta noche representaba mucho más que una simple reunión social, era su declaración formal de que la vida continuaba, de que estaba listo para retomar las riendas de su existencia. Cuando levantó la mirada y vio a Valentina descendiendo por la escalera, algo se detuvo en su pecho. El vestido azul que había elegido para ella, con la ayuda discreta de la señora Gutiérrez, parecía haber sido creado específicamente para realzar su belleza natural.
No era una belleza convencional y deslumbrante como la que solía adornar los eventos de la alta sociedad, sino algo más profundo y auténtico. Comenzó, buscando la palabra adecuada mientras ella llegaba al pie de la escalera, perfecta. Valentina sonrió, un leve rubor coloreando sus mejillas. Gracias por el vestido y el collar, dijo con sinceridad. No era necesario, pero lo agradezco. Al contrario, respondió él. Era lo mínimo que podía ofrecer, considerando lo que has hecho por esta casa. Por mí. La atmósfera entre ellos se cargó de una energía diferente, algo que iba más allá de las palabras intercambiadas. Por un instante, Diego sintió el impulso de extender su mano hacia ella, de tocarla de alguna manera para asegurarse de que era real, de que no desaparecería como tantas cosas buenas en su vida. El momento se rompió con la llegada de los primeros invitados. El mayordomo anunció a una pareja elegante, y Diego recuperó instantáneamente su compostura de anfitrión. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Valentina asintió, irguiendo ligeramente los hombros. Tan lista como se puede estar para saltar al vacío, bromeó, aunque había un toque de nerviosismo genuino en su voz. No te preocupes, la tranquilizó él. Estaré a tu lado la mayor parte de la noche. La frase, dicha con naturalidad, contenía una promesa que iba más allá de la velada. Y ambos lo sabían. A medida que el salón principal se llenaba de invitados, la transformación de Diego resultaba evidente para quienes lo habían conocido antes de su retiro autoimpuesto. Si bien todavía había sombras en sus ojos, una gravedad que no estaba presente antes de la tragedia, volvía a moverse con la confianza y autoridad natural que lo había caracterizado en sus mejores tiempos. Muchos invitados, especialmente aquellos que habían intentado sin éxito contactarlo durante meses, le ofrecían condolencias tardías mezcladas con evidentes intentos de restablecer conexiones comerciales. Diego las aceptaba con educada frialdad, claramente no dispuesto a convertir la noche en un recordatorio constante de su pérdida. Valentina observaba sus interacciones desde una distancia prudente, impresionada por su habilidad para navegar las complejidades sociales a pesar del tiempo alejado. Cuando algún invitado se acercaba a ella, generalmente asumiendo que era una amiga o familiar lejana de Diego, respondía con educación pero deliberada vaguedad. Trabajo con el señor Tavares, era su respuesta estándar, sin entrar en detalles sobre la naturaleza exacta de ese trabajo. Mientras la velada avanzaba y la cena se servía, Valentina notó cómo algunos ojos curiosos seguían sus movimientos e interacciones con Diego. Particularmente, una mujer elegante de mediana edad, que había sido presentada como una importante accionista, la estudiaba con particular interés. Así que usted es la famosa Valentina, dijo la mujer, acercándose durante un momento en que Diego había sido abordado por un grupo de socios. Debo decir que ha logrado lo que muchos consideraban imposible. Valentina la miró con cautela, sin comprender completamente a qué se refería. No estoy segura de entender. La mujer sonrió, un gesto calculado que no alcanzaba sus ojos. Traer a Diego de vuelta al mundo de los vivos, querida. Los rumores sobre su transformación han estado circulando durante semanas. Muchos apostaban a que jamás superaría la muerte de Amelia, especialmente considerando las circunstancias. El tono insinuante con que pronunció las últimas palabras puso en alerta a Valentina. Era evidente que esta mujer sabía, o creía saber, algo específico sobre el accidente que había costado la vida a Amelia. El señor Tavares ha decidido por sí mismo reincorporarse a sus actividades, respondió con cuidado. Yo solo he tenido el privilegio de presenciar ese proceso. ¡Qué modestia tan encantadora!, replicó la mujer con una sonrisa que ahora parecía más genuina. Amelia habría aprobado su discreción. Ella también entendía el valor de la lealtad silenciosa. Antes de que Valentina pudiera responder, la mujer fue llamada por otro grupo, dejándola con una sensación incómoda y más preguntas que respuestas. ¿Qué sabía esta mujer sobre la relación entre Diego y Amelia? ¿Qué circunstancias había mencionado con tanta insinuación? No tuvo tiempo de reflexionar demasiado, pues la cena fue anunciada y todos los invitados se dirigieron al comedor principal, transformado para la ocasión en un espacio que equilibraba elegancia y calidez. Las conversaciones fluían,
el vino corría generosamente y la comida, supervisada por Valentina pero ejecutada por Manuel, recibía elogios unánimes. Diego, sentado a la cabecera de la mesa, parecía más relajado a medida que avanzaba la noche. Ocasionalmente, sus ojos buscaban a Valentina, sentada estratégicamente a mitad de la mesa, como para asegurarse de que seguía allí, o quizás buscando en ella la fortaleza para continuar con su papel de anfitrión. Fue durante el postre cuando Nonato Herrera, un atractivo empresario conocido tanto por sus éxitos comerciales como por sus conquistas románticas, comenzó a prestar particular atención a Valentina. No recuerdo haberla visto antes en el círculo de Diego, comentó, inclinándose hacia ella con una sonrisa encantadora. Y créame, recordaría un rostro como el suyo. Valentina mantuvo su compostura, acostumbrada a lidiar con halagos directos durante sus años trabajando en el restaurante. Es mi primera vez en uno de estos eventos, respondió educadamente, sin revelar más. Pues espero que no sea la última, dijo Nonato, su mirada apreciativa recorriendo discretamente el elegante vestido azul. De hecho, he notado que Diego parece mucho más vivo desde que usted llegó a su vida. Es refrescante verlo así después de tanto tiempo. La familiaridad con que hablaba de su relación con Diego la sorprendió. ¿Lo conoce desde hace mucho?, preguntó, genuinamente curiosa. Desde la universidad, asintió Nonato. Hemos sido amigos y ocasionalmente competidores durante más de una década. Conozco a Diego mejor que la mayoría. Incluso conocí a Amelia antes que él. Esta revelación despertó aún más el interés de Valentina. Aquí estaba alguien que podría ofrecerle una visión de Diego anterior a la tragedia, una pieza del rompecabezas que intentaba comprender. Debió ser difícil verlo sufrir después del accidente, comentó con cautela. Un destello de algo, tristeza, culpa, cruzó los ojos de Nonato, desapareciendo tan rápidamente que Valentina dudó haberlo visto. Más de lo que imagina, respondió en voz baja. Diego y yo hemos tenido nuestras diferencias, pero verlo destruirse a sí mismo, fue doloroso para todos los que lo apreciamos. La conversación fue interrumpida por el anuncio de que la sobremesa continuaría en el salón principal, donde se había dispuesto un área para bailar y una pequeña orquesta comenzaba a tocar música suave. Mientras los invitados se levantaban y se dirigían hacia el salón, Nonato ofreció su brazo a Valentina con un gesto caballeroso. ¿Me permitiría el honor de acompañarla?, preguntó con una sonrisa que había conquistado a incontables mujeres. Valentina dudó un instante, consciente de la mirada de Diego siguiendo sus movimientos desde el otro extremo de la mesa. Pero rechazar el gesto habría parecido descortés, especialmente viniendo de un amigo cercano de su anfitrión. Por supuesto, aceptó finalmente, colocando su mano ligeramente sobre el brazo ofrecido. En el salón, la orquesta interpretaba ahora un vals clásico. Algunas parejas ya se deslizaban por la pista, mientras otros invitados conversaban en pequeños grupos, copas en mano. Diego se movía entre ellos, la perfecta imagen del anfitrión atento, aunque Valentina notó cómo su mirada la buscaba periódicamente. ¿Le gustaría bailar?, preguntó Nonato, inclinándose ligeramente hacia ella. La proposición la tomó por sorpresa. Había aprendido los básicos del baile formal gracias a clases comunitarias en su juventud, pero nunca había practicado en un entorno como este. No estoy segura de que sea una buena idea, respondió con honestidad. Mis habilidades de baile son limitadas. Nonato sonrió, un gesto que combinaba encanto y seguridad. No hay mejor manera de mejorar que practicando, insistió, extendiendo su mano hacia ella. Prometo guiarla con cuidado. Valentina miró alrededor, buscando instintivamente a Diego. Lo encontró observándolos fijamente desde el otro lado del salón, una expresión indescifrable en su rostro. Algo en esa mirada la impulsó a aceptar la invitación de Nonato. Quizás era el deseo de demostrar que podía integrarse en este mundo que no era el suyo, o tal vez la curiosidad por ver cómo reaccionaría Diego. Está bien, accedió finalmente, colocando su mano en la de Nonato. Pero le advierto, sus pies corren peligro. El río, un sonido cálido y genuino, mientras la conducía hacia la pista de baile. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr.
La música envolvió a la pareja mientras Nonato guiaba a Valentina con una experiencia que hacía parecer sencillos incluso los pasos más complejos. Para sorpresa de ella, su cuerpo recordaba más de aquellas clases comunitarias de lo que había creído. Pronto se encontró moviéndose con gracia, siguiendo el ritmo con creciente confianza. «Lo está haciendo maravillosamente», murmuró Nonato en su oído, mientras la guiaba en un giro elegante. Una belleza natural en todos los sentidos. El cumplido, aunque galante, causó en Valentina una incómoda sensación de exposición. Era consciente de las miradas que seguían sus movimientos, de los susurros especulativos que su presencia en la fiesta había generado durante toda la noche. Y más que nada, era dolorosamente consciente de la mirada de Diego, que no había abandonado la pareja desde que comenzaron a bailar. Incluso mientras atendía a sus otros invitados, sus ojos regresaban constantemente a ella y Nonato, con una intensidad que parecía aumentar con cada vuelta del vals. «Su amigo parece no aprobar nuestra danza», comentó Valentina, intentando mantener un tono ligero. Nonato siguió la dirección de su mirada y una sonrisa conocedora se dibujó en sus labios. «Diego siempre ha sido posesivo con lo que considera valioso», respondió, acercándola ligeramente más de lo que el baile requería. «Y usted, Valentina, es sin duda el tesoro más preciado que ha encontrado en mucho tiempo». Antes de que pudiera responder a esta desconcertante declaración, Valentina sintió una presencia a su lado. Diego estaba allí, su rostro una máscara de cortesía que apenas ocultaba la tormenta detrás. «Nonato», dijo, con una voz controlada que contenía un filo perceptible. «¿Me permitirías interrumpir?». Aunque formulada como una pregunta, no había duda de que era una orden. Nonato, lejos de parecer ofendido, sonrió con lo que parecía una satisfacción secreta, como si hubiera provocado exactamente la reacción que esperaba. «Por supuesto, mi amigo», respondió, separándose de Valentina con un elegante paso atrás. «Aunque debo decir que tu empleada es una compañera de baile excepcional. Casi tan excepcional como su belleza esta noche». El énfasis en la palabra empleada fue sutil pero inconfundible, una pequeña puñalada que no pasó desapercibida para ninguno de los tres. Diego tensó la mandíbula visiblemente, pero mantuvo su compostura. Con un gesto calculadamente casual, tomó la mano de Valentina y la colocó sobre su brazo. «Si nos disculpas», dijo a Nonato, sin esperar realmente una respuesta. «Necesito hablar con Valentina un momento». Sin esperar réplica, Diego la condujo lejos de la pista de baile, a través de grupos de invitados que los observaban con curiosidad apenas disimulada, hasta llegar a una pequeña terraza adyacente al salón principal. El aire fresco de la noche fue un alivio después del calor y la tensión del interior. Una vez solos, Diego soltó su brazo y se acercó a la balaustrada de piedra, dándole la espalda mientras parecía luchar por recuperar el control de sus emociones. «No debería haber permitido que bailaras con él», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido distante de la música. Valentina se acercó, cuidando de mantener una distancia respetuosa. «¿Por qué? ¿Es tu amigo, no es así?». Diego se volvió hacia ella, y la intensidad en sus ojos hizo que Valentina contuviera el aliento. «Nonato y yo tenemos una historia complicada», respondió. «No es alguien en quien confíe completamente, especialmente cuando se trata de las mujeres en mi vida». La frase quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno estaba preparado para abordar directamente. «No soy una mujer en tu vida en ese sentido, Diego», dijo Valentina con suavidad. «Soy tu empleada», como él tan amablemente señaló. Diego dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. «¿Es eso todo lo que eres para mí, Valentina?», preguntó, con una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con su habitual reserva. «¿Solo alguien que trabaja para mí?». El corazón de Valentina se aceleró. Estaban entrando en un territorio peligroso, uno que había intentado evitar conscientemente desde que comenzó a notar los cambios en su relación. «Diego, yo. Ver cómo te miraba, cómo te sostenía mientras bailaban», continuó él, sin dejarla terminar. «Sentí algo que no había experimentado en años. Algo que creí muerto junto con Amelia». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno,
una confesión que cambiaba todo entre ellos. Celos, dijo finalmente, como si la palabra misma fuera una revelación. Sentí celos, Valentina. Y eso me aterroriza más que cualquier otra cosa. Valentina lo miró, incapaz de ocultar la conmoción en su rostro. No era solo la admisión de los celos lo que la sorprendía, sino la honestidad cruda, la vulnerabilidad completa con que Diego se exponía ante ella. ¿Por qué te aterroriza?, preguntó en un susurro. Diego se acercó un paso más, ahora tan cerca que podía distinguir el ligero temblor en sus manos, la lucha interna reflejada en sus ojos. Porque significa que me importas, respondió con voz quebrada. Y significa que estoy traicionando su memoria. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. Valentina podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Diego, tan cerca del suyo, mientras intentaba procesar sus palabras. La memoria de Amelia no requiere que te niegues a vivir, Diego, dijo finalmente, con suavidad pero firmeza. Ningún amor verdadero exigiría ese sacrificio. Diego desvió la mirada, una tormenta de emociones cruzando su rostro. No lo entiendes, murmuró. No es tan simple. Entonces ayúdame a entender, respondió ella, arriesgándose a tocar suavemente su brazo. ¿Qué pasó realmente con Amelia? ¿Por qué te culpas tanto? La pregunta quedó suspendida entre ellos, tan pesada y tangible como el aire nocturno. Durante un momento, Valentina temió haber cruzado una línea, haber presionado demasiado pronto. Pero para su sorpresa, Diego no se apartó. En cambio, la miró con una intensidad que le cortó la respiración. Discutimos, confesó finalmente, cada palabra pareciendo arrancada dolorosamente de su interior. La noche del accidente. Fue la peor pelea que habíamos tenido. Valentina esperó en silencio, dándole espacio para continuar a su propio ritmo. Ella sospechaba que tenía una aventura. Con la esposa de un socio, continuó Diego, sus palabras ahora fluyendo como si una compuerta se hubiera abierto. No era cierto, pero las apariencias. Nos habían visto juntos varias veces, siempre por asuntos de negocios, pero los rumores comenzaron. Hizo una pausa, pasándose una mano temblorosa por el cabello. Le dije cosas terribles, Valentina. Cosas que no pensaba realmente, pero que sabía que la lastimarían. Estaba furioso porque dudara de mí. Orgulloso, arrogante, incapaz de entender su miedo, su inseguridad. Su voz se quebró y Valentina vio el brillo de lágrimas contenidas en sus ojos. Salió de casa esa noche, furiosa, herida. Conduciendo bajo la lluvia, angustiada por mis palabras. Y luego, se detuvo, incapaz de continuar. El accidente, completó Valentina con suavidad. Diego asintió, el dolor tan evidente en su rostro que parecía casi físico. Las últimas palabras que le dije fueron de ira, susurró. Y ahora nunca podré retractarme, nunca podré pedirle perdón. Y cada vez que siento algo parecido a la felicidad, cada vez que por un momento olvido, la culpa regresa como una marea. Valentina comprendió entonces la magnitud del tormento que Diego había estado cargando. No era solo el dolor por la pérdida de Amelia, sino el peso aplastante de la culpa, la creencia de que sus palabras habían contribuido directamente a su muerte. Con un movimiento deliberado, tomó las manos de Diego entre las suyas. No puedo imaginar lo que has pasado, dijo con sinceridad. Pero conozco lo suficiente sobre el amor para saber esto. Amelia no querría que pasaras el resto de tu vida castigándote. El amor verdadero no busca el sufrimiento eterno como penitencia. Diego la miró, una vulnerabilidad casi infantil en sus ojos. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque si ella te amaba tanto como para estar tan herida por la posibilidad de perderte, respondió Valentina, entonces te amaba lo suficiente para querer tu felicidad, incluso después de su partida. Algo en sus palabras pareció alcanzar una parte de Diego que había permanecido cerrada, inaccesible incluso para él mismo. Sus hombros se relajaron ligeramente, como si una fracción del peso que cargaba se hubiera aliviado. He estado tan perdido, admitió, su voz apenas un susurro. Y entonces llegaste tú, y por primera vez en casi un año, pude ver un camino adelante.
Un futuro que no fuera solo existir en este limbo de culpa y dolor. Las palabras resonaron en el corazón de Valentina con una intensidad que la asustó. Ella había venido a esta casa buscando simplemente un trabajo, una forma de mantenerse a flote financieramente. Nunca había imaginado convertirse en el ancla de salvación para un hombre tan profundamente herido. Diego, yo. Pero antes de que pudiera completar su pensamiento, la puerta de la terraza se abrió, y la silueta de Nonato se recortó contra la luz que emanaba del salón. «Ah, aquí están», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tus invitados se preguntan dónde está su anfitrión, Diego. Y algunos están especialmente curiosos sobre la naturaleza de su conversación privada». La intimidad del momento se quebró, y Diego se apartó de Valentina, recuperando instantáneamente su máscara de control. Sin embargo, Valentina notó que no soltó completamente su mano, manteniendo un contacto sutil pero deliberado. «Regresaremos en un momento», respondió Diego, su voz recuperando el tono de autoridad que lo caracterizaba en el mundo de los negocios. Nonato observó el punto donde sus manos se tocaban, una expresión indefinible cruzando su rostro. «Solo como amigable advertencia, viejo amigo», dijo, su tono casual contrastando con la intensidad de su mirada. «La gente habla. Y sabes bien cómo pueden ser esas conversaciones, destructivas». La amenaza velada hizo que Diego se tensara visiblemente. Valentina sintió cómo sus dedos se crispaban contra los suyos. «Agradezco tu preocupación, Nonato», respondió Diego, con una frialdad que Valentina no le había escuchado antes. «Pero lo que haga o deje de hacer en mi propia casa dejó de ser asunto de los demás hace mucho tiempo». Nonato sonrió, un gesto que parecía más una mueca calculada. «Como digas». «Solo espero que Valentina comprenda en qué se está metiendo», dijo, dirigiéndole una mirada que mezclaba advertencia y algo más oscuro. «La sombra de Amelia es larga. Pregúntale a Diego. Él lo sabe mejor que nadie». Con esas palabras, Nonato dio media vuelta y regresó al salón, dejándolos nuevamente solos pero con la magia del momento anterior irremediablemente rota. Diego soltó un suspiro profundo, pasándose la mano libre por el rostro con gesto cansado. «Debemos volver», dijo, aunque era evidente que preferiría estar en cualquier otro lugar. «No es apropiado prolongar nuestra ausencia». Valentina asintió, consciente de la complejidad de la situación. Lo que acababa de ocurrir entre ellos, las verdades reveladas, las emociones expuestas, necesitarían tiempo y espacio para ser procesadas adecuadamente. Y una fiesta llena de ojos atentos y lenguas afiladas no era el lugar para ello. «Por supuesto», respondió, apretando ligeramente su mano antes de soltarla. «Tus invitados te esperan». Diego la miró un momento más, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras adecuadas. Finalmente, ofreció su brazo con un gesto formal que contrastaba con la intimidad que habían compartido minutos antes. «Señorita Rojas, ¿me haría el honor?». Valentina aceptó el brazo ofrecido, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la fina tela de su traje. «El honor es mío, señor Tavares», respondió, adoptando el mismo tono formal pero con una sonrisa que comunicaba mucho más. Juntos, regresaron al salón donde la fiesta continuaba. Los invitados los observaron con curiosidad apenas disimulada, pero algo había cambiado en Diego. La tensión que había caracterizado su postura durante toda la noche parecía haberse aliviado ligeramente. Y cuando sus ojos se encontraban con los de Valentina a través del salón, había en ellos una nueva luz, un destello de esperanza donde antes solo existía resignación. La noche continuó su curso, con Diego cumpliendo impecablemente su papel de anfitrión. Pero para aquellos que lo conocían bien, era evidente que algo fundamental había cambiado en él. Y para Valentina, que apenas comenzaba a comprender la profundidad de la transformación que ambos estaban experimentando, cada mirada compartida con Diego parecía contener una promesa silenciosa. Un futuro posible que solo horas antes habría parecido impensable. Mientras la orquesta interpretaba una melodía suave y los invitados comenzaban a despedirse, Valentina se encontró observando a Diego desde la distancia, consciente de que la verdadera tormenta apenas comenzaba.
Los celos que Diego había mostrado esta noche eran solo la superficie de un mar mucho más profundo de emociones reprimidas, culpas no resueltas y posibilidades aterradoras. Y en el centro de esa tormenta estaba ella, una mujer que había llegado buscando simplemente un trabajo y que ahora se encontraba sosteniendo en sus manos algo mucho más frágil y valioso. El corazón recién despierto de un hombre que había creído que ya no podía sentir. La pregunta que flotaba en su mente mientras la noche llegaba a su fin era tan simple como aterradora: ¿estaba preparada para lo que vendría después? Los últimos invitados se despidieron pasada la medianoche, dejando tras de sí ecos de conversaciones y el sutil perfume de flores mezclado con champán. La mansión Tavares, que por tanto tiempo había permanecido sumida en el silencio y las sombras, parecía respirar nuevamente, como si el mismo edificio hubiera despertado junto con su dueño. Valentina supervisaba al personal temporal mientras recogían las últimas copas y reorganizaban el mobiliario. Sus dedos rozaron distraídamente el collar de zafiro que Diego le había regalado, mientras su mente repasaba los acontecimientos de la noche. Especialmente aquel momento en la terraza, cuando él había abierto su corazón, revelando el peso de culpa que cargaba desde la muerte de Amelia. «Déjalo», dijo una voz a sus espaldas, sobresaltándola. «El resto puede esperar hasta mañana». Diego se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata, un gesto pequeño pero significativo de relajación que pocas veces se permitía. Sus ojos reflejaban agotamiento, pero también algo más, una calma que Valentina no había visto en él hasta esta noche. «Ha sido un éxito», comentó ella, girándose para enfrentarlo. «Todos parecían impresionados con tu regreso». «Impresionados, aliviados o decepcionados, dependiendo de sus intereses», respondió Diego con una leve sonrisa irónica. «Pero sí, creo que fue necesario». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, tan diferente de los tensos vacíos que caracterizaban sus primeras interacciones. Ahora parecían dos personas que habían atravesado juntas una tormenta y alcanzado la orilla, exhaustas pero unidas por la experiencia compartida. «Sobre lo que hablamos en la terraza», comenzó Diego, su voz más suave de lo habitual. Valentina levantó ligeramente la mano, deteniéndolo. «No tienes que explicar nada más esta noche», dijo con gentileza. «Ha sido un día largo para ambos». Diego asintió, agradecido por su comprensión, pero algo en su postura indicaba que necesitaba continuar, que las palabras se habían acumulado demasiado tiempo dentro de él para ser contenidas nuevamente. «Durante casi un año, creí que no merecía ningún tipo de paz», confesó, acercándose un paso hacia ella. «Que mi castigo por las últimas palabras que le dije a Amelia debía ser una vida de soledad y autodesprecio». Valentina permaneció inmóvil, permitiéndole expresarse a su propio ritmo. «Pero esta noche, cuando te vi bailar con Nonato», continuó, una vulnerabilidad inusitada en su voz. «Cuando sentí esos celos, ese miedo a perderte antes incluso de tenerte, comprendí algo que había estado negando». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de Valentina como si en ellos pudiera encontrar el valor para continuar. «Comprendí que la vida sigue, Valentina. Por más que intentemos detenerla, por más culpa que sintamos por seguir respirando cuando alguien a quien amamos ya no puede hacerlo. Y tú», su voz se quebró ligeramente. «Tú me has mostrado que quizás, solo quizás, merezco una segunda oportunidad». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, tan frágiles y poderosas a la vez como un cristal recién formado. Valentina sintió que su corazón se aceleraba, consciente de que se encontraban en un punto de inflexión. «Todos merecemos segundas oportunidades», Diego, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Incluso aquellos que creen no merecerlas». Un destello de esperanza iluminó los ojos de Diego, tan intenso que por un momento pareció transformar completamente sus facciones, devolviéndole una juventud y vitalidad que el dolor había robado. «¿Te gustaría tomar una última copa de champán?», preguntó, señalando hacia el jardín iluminado por faroles. «La noche es demasiado hermosa para desperdiciarla». Valentina sabía que debía declinar. Que la línea entre empleador y empleada, ya difuminada durante toda la velada, se borraría aún más con cada minuto que pasaran a solas. Pero algo en la forma en que Diego la miraba, con una mezcla de vulnerabilidad y esperanza, hizo imposible que rechazara la invitación.
Me encantaría, respondió, sorprendida por la suavidad de su propia voz. El jardín, aunque aún mostraba signos de abandono, había comenzado a recuperar parte de su antigua gloria. Varios jardineros habían trabajado durante la semana previa a la fiesta, eliminando maleza y restaurando los caminos de piedra. La fuente central, silenciosa durante meses, ahora murmuraba suavemente bajo la luz plateada de la luna. Diego la condujo hasta un pequeño kiosco cubierto de enredaderas, un rincón íntimo que parecía existir en su propio universo, apartado del resto del mundo. 2 copas y una botella de champán esperaban allí, como si este momento hubiera sido planeado. ¿Sabías que vendríamos aquí?, preguntó Valentina, genuinamente sorprendida. Diego sonrió, un gesto que transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven. Esperaba, admitió, descorchando la botella con precisión experta. Aunque no estaba seguro de tener el valor de pedírtelo. Sirvió el champán dorado en las delicadas copas de cristal y le ofreció una a Valentina. Por las segundas oportunidades, propuso, levantando su copa en un brindis. Por las segundas oportunidades, repitió ella, conmovida por la sinceridad en su voz. El cristal tintineó suavemente en el silencio de la noche. Bebieron sin prisa, contemplando el jardín bañado por la luz de la luna. Era un momento de perfecta serenidad, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles este interludio de paz. Este lugar era el favorito de Amelia, dijo Diego después de un momento, pero para sorpresa de Valentina, no había dolor en su voz, solo una nostalgia tranquila. Pasaba horas aquí, leyendo o simplemente contemplando las rosas. Valentina observó su rostro, buscando signos de la culpa torturante que había visto antes. En su lugar, encontró una expresión de recuerdo pacífico, como si por primera vez pudiera pensar en su esposa sin que el remordimiento eclipsara los momentos felices. Debió ser una mujer extraordinaria, comentó con sinceridad. Lo era, asintió Diego. Apasionada, inteligente, con una capacidad para ver la belleza en las cosas más simples que yo nunca tuve. Siempre fue mejor persona que yo. Hizo una pausa, contemplando el jardín con expresión pensativa. Por eso me costaba tanto aceptar que podría volver a sentir algo, continuó. Me parecía una traición a su memoria. Pero esta noche comprendí algo importante. Se giró para mirar directamente a Valentina, sus ojos reflejando la luz plateada de la luna. Amelia habría sido la primera en decirme que siguiera adelante. Que el amor no es algo que se agota o se traiciona al compartirlo nuevamente. Que, de hecho, honramos mejor a quienes perdemos cuando encontramos el valor de volver a vivir plenamente. Valentina sintió que su corazón se expandía ante estas palabras. Durante el mes que llevaba en la mansión, había visto a Diego transformarse gradualmente, pero esta aceptación, esta reconciliación con su pasado, representaba el cambio más profundo. Es una sabiduría difícil de alcanzar, dijo suavemente. Y que no habría encontrado sin ti, respondió él, acercándose un paso. La proximidad entre ellos cambió sutilmente, cargándose de una tensión diferente. No era la tensión nacida del conflicto o la desconfianza, sino la que surge cuando 2 personas reconocen simultáneamente la posibilidad que flota entre ellas. Valentina, murmuró Diego, su voz apenas audible sobre el suave murmullo de la fuente. Hace un mes, cuando entraste en mi despacho, me veías tal como realmente era, un hombre destrozado, amargado, perdido en su propio dolor. Y aún así, decidiste quedarte. Ella asintió, recordando aquel primer día, la furia y el dolor en los ojos de Diego, tan diferentes de la calidez que veía ahora. Vi a alguien que necesitaba ayuda, aunque no supiera pedirla, respondió con sencillez. Y también vi algo más, algo que quizás ni tú mismo veías entonces. ¿Qué viste?, preguntó, genuinamente curioso. Valentina sonrió, levantando ligeramente una mano para rozar la mejilla de Diego en un gesto tan natural como inesperado para ambos. Vi la posibilidad de sanar, respondió. Vi a un hombre que, bajo todo ese dolor y esa culpa, seguía teniendo un corazón capaz de amar nuevamente. Diego cerró los ojos ante el contacto, como si absorbiera cada palabra, cada sensación. Tengo miedo, confesó,
con una vulnerabilidad que el Diego Tavares de hace un mes nunca habría mostrado. Miedo de volver a fallar, de no ser digno de esta segunda oportunidad. El miedo es parte de vivir, Diego, respondió Valentina. No podemos evitarlo, solo podemos decidir si nos paralizará o si lo enfrentaremos cada día. Con delicadeza, Diego tomó la mano de Valentina, que aún descansaba en su mejilla, y la llevó a sus labios en un gesto de infinita ternura. Me gustaría enfrentarlo contigo, si me lo permites. Las palabras, simples pero cargadas de significado, quedaron suspendidas entre ellos como una promesa. Valentina sintió que algo se desplegaba en su interior, una certeza que había intentado negar desde que comenzó a notar los cambios en Diego, desde que empezó a ver al hombre detrás del dolor. Diego, yo. Pero antes de que pudiera completar su respuesta, un trueno distante resonó en el cielo, seguido por las primeras gotas de lluvia. Ambos miraron hacia arriba, sorprendidos por el repentino cambio del tiempo. Parece que el clima tiene su propio sentido del momento dramático, comentó Diego con una sonrisa, mientras la lluvia comenzaba a intensificarse. Deberíamos entrar. Pero Valentina no se movió. Algo en la situación le parecía perfectamente apropiado. La lluvia, que había estado presente en la tragedia que cambió la vida de Diego, ahora marcaba también el comienzo de algo nuevo. ¿Te molestaría si nos quedamos un momento?, preguntó, levantando el rostro hacia las gotas que caían con creciente intensidad. Siempre he amado la lluvia. Diego la miró con asombro, como si estuviera presenciando un milagro pequeño pero significativo. Amelia también amaba la lluvia, dijo suavemente. Decía que era la forma en que el cielo lavaba el mundo para darle un nuevo comienzo. La coincidencia no parecía casual, sino llena de significado. Como si el universo mismo estuviera cerrando un círculo, ofreciendo una señal de aprobación. La lluvia arreció, empapando a ambos en cuestión de segundos. El agua resbalaba por el rostro de Valentina, mezclándose con lágrimas que ni siquiera había notado que estaba derramando. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan intensa y pura que no encontraba otra forma de expresarse. Diego la observaba con una mirada de asombro, como si estuviera presenciando algo precioso y frágil. «Eres extraordinaria, Valentina Rojas», murmuró, acercándose hasta que apenas unos centímetros lo separaban. «Has traído luz a una vida que creía condenada a la oscuridad». Con infinita suavidad, tomó su rostro entre sus manos. La lluvia caía sobre ambos, pero ninguno parecía notarla. El mundo entero se había reducido a ese momento, a ese espacio entre ellos que se estrechaba lentamente. ¿Puedo besarte?, preguntó con una mezcla de esperanza y temor, como un hombre que, después de un largo invierno, vislumbra el primer rayo de sol primaveral. Por toda respuesta, Valentina cerró la distancia entre ellos, uniendo sus labios en un beso tan suave como la lluvia que caía sobre ellos. Un beso que sabía a champán y a promesas, a dolor pasado y esperanza futura. Un beso que sellaba un pacto silencioso, el de caminar juntos a partir de ese momento, cualesquiera que fueran los desafíos que vinieran. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente, como si hubieran corrido una gran distancia o escalado una montaña imposible. «Esto cambia todo», susurró Diego, su frente apoyada contra la de ella, sus manos aún acunando su rostro como si fuera el más preciado de los tesoros. «Algunas cosas cambian», concordó Valentina. «Otras simplemente se revelan por lo que siempre fueron». La lluvia comenzaba a amainar, como si, habiendo cumplido su propósito, se retirara discretamente para dejarlos solos con este momento recién nacido. «Debemos hablar sobre muchas cosas», dijo Diego, consciente de las complejidades que enfrentarían. «Tu trabajo aquí, lo que dirán los demás, cómo queremos avanzar». «Y hablaremos», le aseguró ella, colocando un dedo sobre sus labios. «Pero no esta noche. Esta noche es solo para nosotros, para este comienzo». Diego sonrió, una sonrisa plena y genuina que transformaba su rostro, devolviéndole una juventud y vitalidad que el dolor había robado. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», confesó, entrelazando sus dedos con los de ella. «Esta esperanza». Juntos, empapados pero inexplicablemente ligeros, caminaron de regreso hacia la mansión.
La casa que una vez había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos parecía ahora un refugio acogedor, un lugar donde el pasado podía convivir en paz con el presente, donde los recuerdos podían honrarse sin eclipsar la posibilidad de nuevas alegrías. 6 meses después, el jardín de la mansión Tavares había recuperado todo su esplendor. Las rosas, cuidadosamente podadas y alimentadas, florecían con una exuberancia que parecía casi imposible después de tanto tiempo de abandono. Nuevos jardineros, recomendados por el padre de Valentina, habían transformado lo que una vez fue un reflejo del dolor de Diego en un testimonio de renovación y cuidado. Valentina contemplaba el resultado desde la terraza, una taza de café humeante entre sus manos. La suave brisa de la mañana jugaba con su cabello, ahora un poco más largo que cuando llegó a esta casa como una empleada más. Tanto había cambiado en estos meses. Después de aquella noche bajo la lluvia, tras muchas conversaciones honestas y algunas difíciles, habían decidido transformar su relación. Valentina había dejado su puesto como cocinera de la mansión, aunque ocasionalmente seguía preparando platos especiales para Diego, y había iniciado su propio negocio de consultoría culinaria. Algo que siempre había soñado hacer. Diego la había apoyado incondicionalmente, no con su dinero, que ella se había negado a aceptar, sino con contactos y oportunidades que le permitieron establecerse rápidamente. Su primera gran cliente había sido la fundación benéfica que Diego había creado en honor a Amelia, proporcionando capacitación gastronómica a jóvenes de comunidades vulnerables. Su relación se había desarrollado a un ritmo que respetaba el pasado de Diego y la independencia de Valentina. Salían a cenar, asistían juntos a eventos, viajaban ocasionalmente, construyendo recuerdos nuevos mientras honraban los antiguos. Para sorpresa de Valentina, el escándalo que algunos habían predicho nunca se materializó realmente. Las personas que realmente importaban, como la fiel señora Gutiérrez, habían acogido su relación con una calidez que reflejaba cuánto apreciaban el cambio en Diego. El sonido de pasos la sacó de sus reflexiones. Diego se acercaba con una sonrisa, vestido casualmente con jeans y una camisa sencilla, tan diferente del hombre rígido y formal que había conocido inicialmente. «Buenos días, hermosa», saludó, inclinándose para besarla suavemente. «¿Despertaste temprano?» «Quería ver el amanecer sobre las rosas», respondió ella, devolviéndole el beso. «Están más hermosas que nunca». Diego observó el jardín con una expresión serena, libre del dolor que antes lo embargaba cuando miraba los espacios favoritos de Amelia. «Ella estaría complacida», dijo con suavidad. «Siempre decía que un jardín refleja el alma de quienes lo habitan». Valentina apoyó su cabeza en el hombro de Diego, conmovida como siempre por la forma en que ahora podía hablar de su esposa con amor y nostalgia, pero sin la culpa destructiva que antes lo consumía. «Y ahora refleja sanación», comentó. «Crecimiento nuevo sobre raíces profundas». Diego sonrió, apreciando la metáfora. Rodeó la cintura de Valentina con un brazo, atrayéndola más cerca. «Tengo algo para ti», dijo, extrayendo una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de sus jeans. «Algo que he querido darte desde hace tiempo, pero esperaba el momento perfecto». Valentina miró la caja con sorpresa, su corazón acelerándose. «Diego». «No es lo que piensas», aclaró rápidamente, con una sonrisa enigmática. «O quizás sí, parcialmente». Abrió la caja, revelando un delicado llavero de plata con forma de rosa, del que colgaban 2 llaves. «La primera es de la mansión», explicó. «Porque quiero que sepas que este es tu hogar, siempre que lo desees». Valentina tomó el llavero con manos temblorosas, conmovida por el gesto y su significado. «¿Y la segunda?», preguntó, notando que era diferente. La sonrisa de Diego se amplió, mezclando emoción y nerviosismo. «Es la llave de una pequeña casa junto al mar, a 1 hora de aquí», respondió. «Un lugar que compré la semana pasada, pensando en nosotros. Un espacio nuevo, sin fantasmas ni recuerdos dolorosos. Un lugar donde podamos crear nuestras propias memorias, a nuestro propio ritmo». La significancia del gesto dejó a Valentina sin palabras. No era una propuesta de matrimonio, no aún. Era algo igual de profundo pero más adecuado para donde se encontraban, un compromiso con su futuro conjunto,
un reconocimiento de que ambos necesitaban tanto honrar el pasado como crear algo completamente nuevo. Es perfecta, logró decir finalmente, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Absolutamente perfecta. Diego tomó sus manos entre las suyas, su expresión tornándose más seria pero no menos amorosa. Hay algo más que quiero decirte, continuó. Algo que debería haberte dicho hace tiempo, pero quería estar seguro de que era real, de que no era solo gratitud o la emoción de sentir algo nuevamente después de tanto tiempo adormecido. Hizo una pausa, como reuniendo el valor necesario para las palabras que seguirían. Te amo, Valentina Rojas, dijo finalmente, cada palabra pronunciada con una convicción absoluta. Te amo por tu fuerza, por tu compasión, por la forma en que ves lo mejor en los demás incluso cuando ellos no pueden verlo en sí mismos. Te amo por haberme encontrado cuando estaba perdido, y por ayudarme a encontrarme a mí mismo nuevamente. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valentina ahora, lágrimas de una alegría tan pura que casi dolía. Yo también te amo, Diego Tavares, respondió, su voz quebrada por la emoción. Te amo por tu valor, por tu capacidad de sanar, por el hombre increíble que eres y que siempre estaba ahí, incluso en tus momentos más oscuros. Se besaron bajo el sol naciente, rodeados por el aroma de las rosas recién florecidas, con el tintineo de las llaves entre sus manos entrelazadas, símbolo tangible de un futuro que una vez pareció imposible. Ninguno de los dos podía saber qué desafíos les depararía ese futuro. El camino del amor nunca es completamente llano o predecible. Pero ambos sabían, con una certeza nacida de haber enfrentado sus propios demonios y salido victoriosos, que lo recorrerían juntos. Diego miró una última vez hacia el jardín antes de entrar a la casa, su brazo firmemente alrededor de Valentina. Entre las rosas, creyó ver por un instante el rostro sonriente de Amelia, no como un fantasma acusador, sino como una presencia benevolente que finalmente podía descansar en paz, sabiendo que él había encontrado el camino de regreso a la vida. Gracias, pensó, aunque no estaba seguro si agradecía a Amelia, al destino o a la tormenta que había impedido que Valentina se fuera aquel primer día. Tal vez a los tres. Porque a veces, las tormentas más inesperadas nos conducen exactamente a donde necesitamos estar. Y a veces, un simple baile puede desencadenar los celos que nos permiten reconocer lo que nuestro corazón ya sabe, que el amor, cuando es verdadero, merece una segunda oportunidad.